¿Qué pasa, muchachillos? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en tremenda transición entre la natación y la bicicleta. ¿En qué otro canal pueden ver este contenido de la más alta calidad? Tuvimos que traer la bicicleta de aquella manera porque no quería tampoco tener que desarmarla. ¡Ay, qué mal suelo! Pero no se preocupen, aquí la seguridad siempre es lo primero. Les vamos a enseñar cómo tenemos planeada hacer la transición. Vamos a tener las zapatillas de la bicicleta preparadas con los calcetines. Nos pondremos el casco. Vamos a tener una botella con agua para limpiarnos la arena de los pies. Ya tenemos el calcetín preparado, mojado, pero no creo que pase nada. Esta botella la dejaremos. Y aquí en la bicicleta tenemos preparada un platanillo, las gafas de sol, los guantes y sin más, nos vamos. Ahí ya vamos listos y vamos a intentar hacer unos 20 kilómetros en la bici. Nadando ya hemos hecho 1,5 kilómetros y hoy día les trajimos a un lugar que nos habían recomendado por los comentarios, que en el mapa también se ve muy curioso. Es un accidente geográfico de cuyo nombre no puedo acordarme. Y se forma una bahía donde justamente nadamos, y esta franja tan delgada es bastante típica para gente haciendo deporte, aunque he de decir que las vistas dejan un poco que desear. Pero aprovechamos esta tremenda transición para contarles cómo han ido las 2 primeras semanas de vuelta y cómo estamos lidiando con el tremendo choque cultural de volver al país autoproclamado más libre del mundo moderno. A falta de imágenes épicas por nuestra ciudad más querida, esta semana aproveché de sacarles a pasear en moto, que sin duda es el mayor nivel de entretenimiento que esta ciudad puede otorgar, y donde cualquier día de la semana, entre las 4 y las 6 de la tarde, se forman este tipo de atascos, y la moto por lo tanto se convierte en el modo más eficiente de transporte. Así es la zona por donde les estamos llevando. Al menos es bastante tranquilo, muy llano, aunque tengo entendido que a la vuelta vamos a llevar el viento de frente. Y efectivamente es con viento de frente. Hoy en la bicicleta también estamos aprovechando de probar unos electrolitos en el agua, sabor a melocotón, que deberían ayudarnos a mantenernos hidratados y que deberían complementar bastante bien a ese platanito que nos proporciona azúcar y potasio. ¿No? Me ha caído el plátano, me cago en su puta vida. Se me acaba de caer la mitad del plátano. Para mantener nuestros niveles de ánimo a flote y distraernos de la pérdida emocional de haber abandonado Japón, hemos decidido enterrar nuestros sentimientos bajo altísimos niveles de deporte. En cuanto llegamos, decidimos que era buen momento de comprarnos un traje para el triatlón con los colores del canal, que nos va a permitir hacer las 3 disciplinas sin tener que cambiarnos de ropa. Y estas últimas 2 semanas lo hemos probado en aguas abiertas, en una transición de la bicicleta a correr, al igual que hoy mismo en esta transición de nadar a la bicicleta. Y hablando de aguas abiertas, es con mucho orgullo que les puedo decir que tras muchos años con pánico a nadar en lagos, ríos o en el mar, hemos podido nadar sin tener experiencias cercanas a la muerte. Y el primer día hicimos 1,2 kilómetros, el siguiente día hicimos 1,5 kilómetros, que es ya la distancia que tendremos que nadar en el triatlón, y la verdad que bastante cómodo, tanto nadando como con el traje. Parece que nos va a servir en el triatlón para el que quedan apenas 5 semanas. Les cuento también que nos hemos sentido bastante fuertes, pero sí que es verdad que hace más de 2 meses que no toco el gimnasio y empecé a notar esa falta de compensación en todos los músculos complementarios, como puede ser el tríceps, la zona baja de la espalda y los isquiotibiales, y por eso hemos decidido tomarnos ya un poco más en serio a hacer este tipo de ejercicios, aunque sea en casa. Ya estamos de vuelta, 1 hora 06 en la bicicleta. La verdad es que nos ha costado bastante, sobre todo esa vuelta con viento de frente. En el próximo video veremos qué tal le ha ido a mi primo, que lleva ya más de 1 mes enfermo y me compartió unas imágenes que dan bastante lugar a la preocupación. Y sin más, muchas gracias por ver el video, gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima. ¡Saludos! ¡Y los amo a todos! ¡Mua!